Buenos días, gente linda de literatura argentina. Espero que estén muy bien. Vamos a empezar con el autor que nos convoca el día de hoy, que es uno de los tanques del programa. Eh, en muchos casos, pues iba a decir, es probablemente el autor más popular del programa. Eh, no porque, o sea, algunos dicen, bueno, Borges, pero el más leído de todo el programa es, sin lugar a dudas, Cortázar. Así que voy a tratar de manera muy escueta y en la medida de las posibilidades que nos brinda este espacio, honrar el lugar que le toca en la literatura argentina a Julio Cortázar. Algunas cuestiones muy breves sobre su biografía, porque otra vez, como es el tipo más popular, es el que ustedes también más saben sobre su vida. Si les interesa profundizar, les dejo en el Classroom. En el Classroom ya colgué unos materiales, ¿sí? Algunos son los que vamos a desarrollar en la clase de hoy y algunos son como accesorios. Uno de los que les dejo que es accesorio, que me parece que está bueno, es el documental, la película de Tristan Bauer, que hizo Bauer creo que en el 94, sobre Cortázar. ¿Iba a decir 94? Sí, me acuerdo porque fui al estreno yo. Alguien me invitó, no me acuerdo cómo fue. Fui al estreno y creo que estaba en tercer año, así que debe haber sido 94. Eh, la peli combina un poco esto que empezamos a ver cuando vimos Homo Viator, la peli sobre Conti, combina un poco unas formas ficcionales con unas formas más documentales de la narrativa, ¿no? Así que me pareció que era también un lindo experimento para que vean. Estaba completa en YouTube, así que esta vez no tuve que hacer ningún maneje. Se los dejo ahí. Y también les dejo una entrevista. ¿Vieron esa serie de entrevistas que siempre son célebres a autores en general latinoamericanos? De Soler Serrano. ¿Cómo se llamaba el ciclo? No, ahora no me sale. Bueno, la que le corresponde a Cortázar también se las dejo. Les dejo el link a la entrevista entera. Después van a encontrar que si no hay un montón de links que son fragmentos. Las entrevistas esas eran monumentales, porque este Soler Serrano, hay que decir que, a diferencia sobre todo del periodismo cultural de hoy, se había leído todo, ¿no? Y sabía muy bien qué preguntar sobre a cada uno de los autores, cómo ir guiando esas preguntas. Son entrevistas bárbaras, por un lado, ¿no? Por la formación del entrevistador y por otro lado, porque bueno, le tocó hacer esas entrevistas durante la década del 70, ¿no? Entonces hizo unas eh, le toca entrevistar a los nombres más importantes de la literatura latinoamericana, no solo del periodo, sino creo hasta el día de hoy, ¿no? Tipo García Márquez, a la mejor versión de Vargas Llosa. Así que les dejo la entrevista completa, que está muy buena también. Y aparte, Cortázar era un tipo formidable para escucharlo. Tenía una vocación docente y comunicante muy intensa. Eso no está en todos los escritores, me parece que es bien característico de, de él, que era además como, siempre lo digo en literatura latinoamericana, quizás acá no lo haya mencionado tanto, pero Cortázar fue como un gran agitador cultural de la literatura, de la cultura latinoamericana en Europa, ¿no? Muchas de las cosas, como por ejemplo Felisberto Hernández, que llegaron a la Argentina y empezaron a ser leídos en Argentina, fue porque en algún punto Cortázar desde Francia les dio un espaldarazo en algún momento. A Argentina y al resto de América Latina. Creo que era un poco su función y en cierta medida también quizás como lo que él consideraba su misión en relación a la cultura vernácula. Eh, yo siempre pienso en el tipo que da las cartas, vieron en el casino, era un poco esa su función, alguien que estaba ahí, ¿no? Tenía una gran popularidad, por un lado, pero lejos de tratar de concentrarla en sí mismo, estaba ahí como tratando de repartir las cartas y sobre todo muy interesado en repartirlas en el resto de sus compatriotas, ¿no? Compatriotas de patria chica, patria grande. Bueno, algunas cuestiones muy breves, decía, biográficas, porque seguramente ya ustedes conozcan todo esto, pero bueno, Cortázar nació en 1914, como ustedes saben, en un pequeño municipio de los que corresponden a Bruselas, en Bélgica. Eh, Nació en Bélgica, sus padres eran los dos argentinos, nació en Bélgica porque su padre era agregado diplomático, creo que se dedicaba a la parte comercial. Eh,
Le tocó nacer justo en el mismo momento, yo creo que días después se produjo la entrada de Bélgica en la Primera Guerra Mundial, así que le tocó un contexto muy convulsivo para nacer, y eso explica también los primeros años que pasó Cortázar, los primeros 4 años antes de llegar a la Argentina, que pasó en Europa y pasó un poco como errante, ¿no? De Bélgica la familia logró cruzar a Suiza, de Suiza logró pasar a Barcelona, ahí es donde están durante un tiempo hasta lograr volver a la Argentina, ¿no? Pero bueno, el contexto de la guerra es el que mejor explica todo ese, como ese peregrinaje. Él vuelve a la Argentina, decíamos, a los 4 años, creo que vive por zona sur, si mal no recuerdo, por Banfield. Ahí la madre se separa del padre, digo, y esto no es un dato menor porque eso va a explicar después como el derrotero como profesional incluso de Cortázar, ¿no? Él hace el profesorado y se tiene que dedicar a estudiar. Hace creo un año de filosofía y letras, pero se tiene que dedicar a trabajar después, ¿sí? Porque debe colaborar con la economía familiar. Como docente tuvo una carrera, fue docente de provincia, en Chivilcoy, por ejemplo, en algunos otros lugares, y después se fue a dar clase en la Universidad Nacional de Cuyo, donde daba clase de literatura francesa. Tenía un manejo extraordinario del idioma, que según dice el mito, hizo que hiciera la carrera de traductor público, que duraba como 4 años, la hiciera en menos, en un medio año, ¿sí? Así que tenía un dominio extraordinario realmente del idioma. Y bueno, quizás también por desavenencias con el contexto político, Cortázar era profundamente antiperonista, por lo menos en ese momento. En el 51 migra de forma permanente a París. Es ahí donde vive hasta su muerte en 1984. Vuelve a la Argentina en varias oportunidades, por supuesto, pero ahí es donde vive, donde se radica por completo. A mí la hipótesis de que es solamente por la política no termina de cerrarme, sobre todo porque tiene que ver, me parece también obedece como una suerte de peregrinaje cultural que hacían muchos autores de la misma generación, sobre todo del resto de América Latina también, ¿no? Aquellos que tenían la posibilidad, sobre todo. Pero era parte como una especie de peregrinaje cultural, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hablado cuando hablábamos de la generación del 80, decíamos del peregrinaje patriótico? Iban y se supone que volvían para traer las ideas de avanzada que estaban circulando. La generación del 80 dije. Y antes, no, la generación del 80 era más banal el viaje, era más como para turismo y comprar ropa. La generación del 37, ¿no? La generación de Echeverría. La idea era que tenían que ir y volver para traer las ideas de Europa, ¿no? Las ideas avanzadas que estaban circulando, cosa que Echeverría cumplió. Bueno, hacia mediados del siglo XX creo que hay como una especie de peregrinaje cultural en muchos autores y autoras. Las que hacen conmigo literatura latinoamericana también lo vieron en, por ejemplo, Julio Ramón Ribeiro, ¿sí? Que hace un recorrido como parecido. Eh, y estaba pensando que nosotros que hicimos el taller sobre Alejandra Pisani también lo vimos eso, ¿no? Bueno, y que de hecho su momento, su vida en Francia es su vida más, su periodo más, no más fértil poéticamente quizás, pero sí como más feliz como sujeto, ¿no? Que la vuelta un poco le significó la caída de la depresión también. Bueno, pero no es el caso porque Cortázar no tuvo que volver, así que se mantuvo bastante feliz en París, donde se dedicó en su mayoría, al principio por lo menos, a las tareas de traducción. Antes de irse, igual, y esto siempre vale la pena aclararlo, no es que el tipo hace su carrera exclusiva en Europa, nos llega a nosotros como una novedad externa, no, para nada. El tipo se va de acá con algunos textos ya publicados, con una obra que si bien no era sólida, se notaba que era prometedora, ¿sí? En particular, con el primer libro con el que él más o menos la pega, que es Bestiario. Bestiario ya publicado acá en Argentina, ¿no? Quizás la obra cortasariana francesa corresponda un poco más al periodo un poco más experimental, ¿no? Como por ejemplo la escritura de Rayuela. Pero bueno, iba a contar algo más sobre esto, sobre
Bueno, eso es a grandes rasgos algunas cuestiones sobre su biografía. A mí lo que me interesa, y acá sí voy a hacer un link y voy a repetir algunas de las cosas que vimos con la gente latinoamericana, es que Cortázar pertenece a un movimiento, por primera vez y por única vez, creo, del programa que estamos viendo, pertenece a un movimiento que no es exclusivamente argentino, sino que es continental, ¿sí? Hablamos del boom latinoamericano, ¿sí? Cortázar es el crédito argentino de ese movimiento literario, algunos van a decir editorial exclusivamente, que fue el boom latinoamericano. ¿Y qué fue el boom? Se preguntarán ustedes, los que no hacen literatura latinoamericana conmigo, espero, porque si hacen literatura latinoamericana conmigo y se preguntan qué es el boom, me tengo que matar. ¿Qué es el boom latinoamericano? Bueno, es una especie como de momento, vamos a definirlo, de la literatura latinoamericana que tiene lugar hacia la década del 60 y las décadas del 70 también, caracterizado por una enorme popularidad de los autores de la región. ¿Sí? Una enorme popularidad, me refiero a que por primera vez en la historia de la literatura regional iban a ser traducidos masivamente en otros lugares del mundo, iban a ser leídos en otros lugares del mundo de forma sistemática, no solo, bueno, leemos un autor, Borges, sino de forma sistemática, un grupo grande de autores, un grupo grande de obras, y por otro lado también significa también la lectura de la primera vez que los autores también son leídos en América Latina, que los autores latinoamericanos son leídos por otros latinoamericanos, ¿sí? Como explico yo siempre, a veces lo hago incluso con un gráfico, en general hasta el boom latinoamericano, hasta mediados de la década del 50, el recorrido de los autores de América Latina siempre incluía casi como una triangulación. ¿Vieron como cuando hablaban en la secundaria, cuando veían el comercio triangular? Bueno, incluía una triangulación que tenía que ver con Europa. Quiero decir, autor, Rulfo, muy leído en México, o más o menos leído en México, alguien lo leía en Europa, y eso hacía que, es como lo que explicaba antes de Felisberto Hernández, ¿no? Se publicara en Argentina y empezara a circular en Argentina. ¿Ven? Es una triangulación. Bueno, eso se empieza a romper con la generación del boom. El boom hace que por primera vez no sea necesario el paso por la lectura europea para que los autores empiecen a circular localmente. De hecho, uno de los libros paradigmáticos del boom, que es 100 años de soledad, de García Márquez, que era colombiano, lo escribe en su, iba a decir exilio, pero bueno, en lugar de residencia, que no era Colombia, era México, ya fíjense que ahí hay como una especie de tránsito diferente, y se publica por primera vez en Argentina, en el 67. ¿Ven? Ahí hay un mecanismo que antes no existía. Un mecanismo como de diálogo internacional, entre naciones latinoamericanas que no había. ¿Quiénes forman parte de ese movimiento? Bueno, como es un movimiento muy circunscripto en el tiempo, vamos a encontrar algunos nombres. Sin lugar a dudas, la primera plana del boom latinoamericano está compuesta por García Márquez, Mario Vargas Llosa, los dos en diferentes momentos ganaron el premio Nobel, Carlos Fuentes y Julio Cortázar, ¿sí? O sea, el crédito colombiano, el crédito peruano, el crédito mexicano y el crédito argentino. En una segunda línea viene, por ejemplo, Augusto Roabastos, el paraguayo, José Donoso, el chileno, Cabrera Infante, el cubano, y muchos otros más, ¿no? Que me estoy olvidando, que me estoy dejando en el tintero. Manuel Escorza, también de Perú, que me estoy dejando en el tintero. Si bien muchos, y sobre todo sus críticos contemporáneos, o sea, contemporáneos de esa época, sostenían que el boom latinoamericano no era un movimiento literario, quiero decir, algo que tuviese sus bases en un contenido común,
compartido entre los autores, que era solamente un fenómeno literario, era una forma elegante de decir que estaba, literario, dije no, editorial, era una forma elegante de decir que era una moda, ¿sí? Lo cierto es que algo de verdad hay en eso, la mayoría de estos autores eran publicados por una misma editorial, que era Sykes Barral. Lo cierto es que hay una serie de preocupaciones comunes en estos autores, ¿sí? Que me parece a mí exige una atención un poco más rigurosa que simplemente, bueno, descartarlo por el hecho de tratarse de una moda editorial, como no sé, se ponen de moda los vampiros cada cierta cantidad de años, o los zombies. Yo creo que siempre atrás siempre esto lo sostengo, ¿no? Siempre atrás de cada hábito de consumo, amén de algo que tenga que ver con la exclusividad del mercado, para mí hay algo que hay que atender, que tiene que ver con la realidad social, ¿no? La realidad social que le va a pedir a la literatura algo, que tramite de alguna manera, en términos simbólicos, algo, ¿no? Y a mí eso siempre me parece que es digno de prestar atención, que lejos de descartar como de forma un poco quizás peyorativa, me parece que es algo interesante como para analizar. No sé ustedes qué consideran. O sea, cuando se pone de moda los zombies. Bueno, ¿qué es lo que está tratando de tramitar la sociedad en función de esos zombies? ¿Se entiende? Esto no lo digo solamente yo, que eso podría ser totalmente descartable. Hay gente que piensa que atrás hay gente más importante, que piensa que atrás de ese tipo de como de modas hay un trasfondo social que merece ser analizado, ¿no? Por ejemplo, ay, me estoy yendo un poco por las ramas, les pido perdón. Y ya voy 20 minutos y todavía estoy como por la primera parte de mi guión. Bueno, pero es importante hablar de estas cosas también. En la década del 50 se pusieron de moda, en el resto del mundo también los relatos sobre extraterrestres, ¿no? Se puso de moda el género de la ciencia ficción y sobre todo como el subgénero de los marcianos, ¿sí? ¿Qué dicen algunos teóricos entonces? Bueno, ¿qué venía a simbolizar ese temor? Ese temor no. ¿Qué venían a simbolizar esa predilección por los relatos de marcianos? Bueno, ahí había un contexto que estaba pidiendo ser analizado, ¿sí? El contexto concreto de la Guerra Fría, ¿no? El contexto concreto del temor a la invasión de lo otro, ¿no? Digo, muy habitual, sobre todo, nosotros ahora lo podemos ver en las películas de esa época, ¿no? La idea esta de el tipo que llega pareciéndose más o menos a uno y inmediatamente copa un espacio. Bueno, ¿qué forma más metafórica podemos encontrar para hablar del miedo que tenía el capitalismo al comunismo, ¿no? Al ingreso del comunismo? Ahí creo que ven a ese tipo de explicaciones es a las que me refiero, ¿no? Fíjense que los relatos de zombies, esto ya no lo leí, lo infiero yo. Los relatos de zombies, fíjense que empiezan a circular de manera así masiva, sobre todo después del 2001, ¿no? Después del atentado de las Torres Gemelas. Y fíjense si no hay una mirada, ¿no? Sobre el terrorismo que no es la mirada, que no se parece un poco a la mirada sobre el zombie, ¿no? El tipo que va así como vaciado de mentes, como una especie de muerto en vivo, es capaz de inmolarse, como se inmolaron los terroristas contra las Torres Gemelas, en pos de destruir el mundo conocido, ¿no? Que además fíjense como una ideología que lo que quiere es comer cerebros, nada más y nada menos. Díganme si no hay algo ahí del orden de lo simbólico, ¿no? Bueno, no importa. Todo esto para decir que atrás de esto que muchos peyorativamente denominaban meramente un fenómeno editorial, una moda, ¿sí? Yo creo que atrás de esto hay como una especie de recurrencia a analizar que tiene que ver con lo contextual. Lo cierto es que estos autores tenían una serie de cosas en común, ¿sí? Muchas veces, quizás porque era una moda, pero también muchas veces porque se leían entre ellos, además. Por primera vez en la historia, estos latinoamericanos se leían entre sí. Muchos, de hecho, eran amigos, como García Márquez con Fuentes, y en su momento con Vargas Llosa, después se pelearon, pero eran amigos, ¿no? Entonces se leían, estaban atentos a lo que los otros hacían y me parece que estaban también en cierta forma tejiendo unas redes ahí
de sentidos comunes, ¿no? Como explico en Latinoamericana, y ahora lo voy a hacer acá súper resumido, los que cursan, porque los que cursaron conmigo ya lo saben, y los que no, cursen conmigo. Las tres características básicas que uno puede señalar que tienen en común tienen que ver con una preocupación por innovar técnicamente. Todos quieren innovar en la técnica de la escritura, ¿sí? Esto que nosotros ya vimos en otros autores, ¿no? Esta idea de, bueno, trabajar sobre, por ejemplo, profundamente sobre el narrador, trabajar sobre las rupturas de los órdenes temporales, trabajar sobre... Fíjense si no hay una innovación profundamente técnica en un libro como Rayuela de Cortázar, ¿no? Donde ya el libro no se plantea como un recorrido único que va desde A a B, sino que como una especie de construcción que hace el lector respecto del objeto libro, ¿no? Ahí hay una idea interesante. La segunda característica que todos van a tener en común es, en mayor o menor medida, cierta concepto, cierta ética del compromiso político en su literatura. En algunos casos es más evidente, como por ejemplo en Carlos Fuentes, que siempre fue un activo participante de la política de México. Lo último que escribió fue la carta de apoyo a un candidato, imagínense. O en el caso de Vargas Llosa, ¿no? Ya, digamos, fue candidato a presidente varias veces, por suerte nunca ganó, pero fue candidato a presidente varias veces de Perú. Yo no tendría que decir estas cosas en YouTube, ¿no? Porque no es que solamente lo escuchan ustedes. Bueno, después cualquier cosa bajo el video. Y lo tercero, y acá me quiero detener, esto es lo que a mí más me importa, es cierta mirada, vamos a decir, desconfiada sobre la idea unívoca, la idea homogénea de lo real, ¿sí? Esto, que así enunciado no parece tan complejo, en realidad lo que hace es catalizar, dar cuenta de un profundo cambio de época que empieza a gestarse después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? La Segunda Guerra Mundial, ustedes esto ya lo han visto conmigo y en otras oportunidades, quizás hasta el hartazgo, significa la caída también de los grandes relatos organizadores, ¿no? De Occidente. El relato de la religión, el relato de la ideología, ¿no? Y sobre todo también el relato de la racionalidad, ¿sí? Del progreso indefinido del ser humano. El sujeto iba a progresar indefinidamente de la mano de un progreso indefinido técnico dado por nuestra enorme capacidad de raciocinio. ¿Por qué se cae eso? Bueno, el relato de la religión se cae porque las religiones también sostuvieron, por ejemplo, el régimen nazi, ¿sí? El relato de la ideología se cae porque la guerra mundial también, la Segunda Guerra Mundial también da cuenta de lo tremendo de la experiencia comunista, ¿sí? Hasta qué punto se había convertido en un régimen totalitario. Y por último, para mí más significativo, la caída del relato organizador que tenía que ver con la racionalidad absoluta del sujeto se cae porque también es la racionalidad absoluta la que produjo, por ejemplo, el régimen nazi, ¿sí? Quiero decir, ellos eran particularmente racionales. La ciencia, esta que es en la que teníamos fe permanente y como ser humano, como seres humanos, ¿no? Y demás, produjo la bomba atómica. Fíjense si eso no es desestabilizador. Bueno, de la mano de esto último, se resquebraja también esta idea homogénea de lo que es la verdad y la realidad. Eso nosotros lo vimos también cuando vimos a Walsh, ¿no? Y decíamos cómo Walsh venía a interpelar a esta idea de lo real que parecía aparecer de forma transparente, por ejemplo, en las versiones oficiales, ¿no? Pero sobre todo en el periodismo, en el discurso periodístico en general. Y en medio de eso decíamos, esa es una respuesta, ¿no? La respuesta de Walsh, que viene a ser como una respuesta de impugnación. Y otra respuesta también tiene que ver con como la ruptura de la fiabilidad, de la confiabilidad de esto que denominamos realidad.
Eh, en el caso de justo de los autores del boom que estamos trabajando, todos trabajan desde esta perspectiva, pero no quiero que ustedes flasheen con respuestas onda Tolkien, ¿no? Que bueno, frente a esa realidad que se le presentaba como amenazadora, plantea otra realidad en términos metafóricos, como es la del Señor de los Anillos. No, no. Lo que va a pasar en estos autores del boom latinoamericano es que todos van a tener como una mirada de lo real que es desconfiada, pero vendría a ser como una realidad, lo que yo llamo realidad ampliada. Me encanta ese término que viene de la ciencia y que me parece que aplica muy bien de la tecnología, ¿no? Y que me parece que aplica muy bien a este momento. Esta idea de que la realidad tiene unos resquicios, unos espacios que no terminan de ser explicados. Todas las obras del boom tienen esa característica conjunta, ¿no? O sea, el espacio es real hasta un punto en el que algo patina, se desliza hacia lo inexplicable. Cada escritor le dio a eso una vuelta diferente. García Márquez decía, bueno, porque del lugar de donde yo vengo, yo trato de ser un tipo naturalista, y del lugar de donde yo vengo hay como una especie de coexistencia, si se quiere, entre lo mítico y lo objetivamente real. Fuentes va a trabajar como más desde la perspectiva como del fantástico convencional, y a mí me interesa particularmente el caso de Cortázar, ¿sí? ¿Cómo va a justamente gestionar Cortázar esta desconfianza sobre lo real? Y me parece que viene un poco a cuento la visión que él tiene sobre el género fantástico, ¿sí? Él va a decir que la mayor parte de su obra, por lo menos la cuentística, pertenece a este género y que para él, en realidad, este género tiene una serie de características que lo vuelven como una especie de parte de la realidad, una parte del realismo. El corpus que seleccioné para que ustedes lean para hoy, los cuentos que seleccioné para que leyeran, son todos cuentos que obedecen un poco a esta misma lógica, ¿sí? A la lógica de... Pero en primer lugar, son todos cuentos fantásticos. En segundo lugar, todos obedecen a la lógica esta de aquello que patina, se desliza hacia lo inexplicable. Vamos a leer entonces con ustedes primero una especie de texto teórico que les dejé también en el Classroom para que sigan la lectura, que se llama El sentimiento de lo fantástico. Es una conferencia que da Julio Cortázar, donde trata de explicar su forma, su percepción personal, su propia definición o adecuación de lo que él considera que es el género fantástico, ¿sí? Con él, yo creo, antes de empezar con la lectura, yo creo que con Cortázar también cerramos como un momento un momento clave del género fantástico en Argentina, que empezamos de forma un poco aleatoria, pero y allá lejos de ese tiempo, con Juana Manuela Gorriti en el siglo XIX, y que llegó a uno de sus pináculos, uno de sus momentos más importantes con la obra de Cortázar, ¿sí? De Borges, perdón, ¿sí? Durante la década del 40. Bueno, siguiendo un poco como esa especie de genealogía en la que también está, por ejemplo, Bioy Casares, es que vamos a pensar la obra de Cortázar, que en cierta medida viene como a cerrar, a darle una vuelta de tuerca sobre esto. Vamos entonces a leer la conferencia. La conferencia es para mí preciosa, por eso también siempre me encanta leerla con ustedes, porque me parece muy lindo, para que también perciban este tono coloquial que les digo que es innegablemente docente, ¿no? Yo he sido siempre y primordialmente considerado como un prosista, dice. La poesía es un poco mi juego secreto, la guardo casi enteramente para mí, y me conmueve que esta noche dos personas diferentes hayan aludido a lo que yo he podido hacer en el campo de la poesía. He pensado que me gustaría hablarles concretamente de la literatura, de una forma de la literatura, el cuento fantástico. Yo he escrito una cantidad probablemente excesiva de cuentos, de los cuales la inmensa mayoría son cuentos de tipo fantástico. El problema, como siempre, está en saber qué es lo fantástico. Es inútil ir al diccionario. Yo no me molestaría en hacerlo. Habrá una definición que será aparentemente impecable, pero una vez que la hayamos leído, los elementos imponderables de lo fantástico, tanto en la literatura como en la realidad, se escaparán a esa definición.
Yo no sé quién dijo una vez hablando de poesía, hablando de la posible definición de la poesía, que la poesía es eso que se queda afuera cuando hemos terminado de definir la poesía. Creo que esa misma definición podría aplicarse a lo fantástico, de modo que, en vez de buscar una definición preceptiva de lo que es lo fantástico en la literatura o fuera de ella, yo pienso que es mejor que cada uno de ustedes, como lo hago yo mismo, consulte su propio mundo interior, sus propias vivencias y se plantee personalmente el problema de esas situaciones, de esas irrupciones, de esas llamadas coincidencias en que de golpe nuestra inteligencia y nuestra sensibilidad tienen la impresión de que las leyes a que obedecemos habitualmente no se cumplen del todo o se están cumpliendo de una manera parcial o están dando su lugar a una excepción. Fíjense qué interesante, porque en esto que decíamos de la desconfianza, de la ruptura de los grandes relatos, ¿no? Y de la desconfianza sobre lo real, mina incluso esta definición de lo que es lo fantástico. Dice, no vayamos a las definiciones preceptivas, porque esas no nos van a servir. Lo fantástico siempre vamos a sentir que queda fuera. Vayamos a lo que cada uno de nosotros en nuestro fuero interno, fíjense si no, hablando de ejercicios de individuación y de fragmentación, ¿no? Que propone el fin del periodo anterior, lo que cada uno de nosotros considera que es lo fantástico, que tiene que ver con ese espacio de la vida cotidiana en donde se produce este patinaje, ¿no? Este deslizamiento. Y me encanta, donde las reglas dan lugar a una excepción, dice. Ese sentimiento de lo fantástico, como me gusta llamarle, porque creo que es sobre todo un sentimiento e incluso un poco visceral, ese sentimiento me acompaña a mí desde el comienzo de mi vida, desde muy pequeño. Antes, mucho antes de comenzar a escribir, me negué a aceptar la realidad tal como pretendían imponérmela y explicármela mis padres y mis maestros. Yo vi siempre el mundo de una manera distinta. Sentí siempre que entre dos cosas que parecen perfectamente delimitadas y separadas hay intersticios por los cuales para mí al menos se colaba un elemento que no podía explicarse con leyes, que no podía explicarse con lógica, que no podía explicarse con la inteligencia razonante. ¿Sí? Ahí, ese es el magma de lo fantástico, dice. El intersticio entre dos cosas que en apariencia están unidas, ¿no? Ese sentimiento, que creo que se refleja en la mayoría de mis cuentos, podríamos calificarlo de extrañamiento. De la extrañeñe, ustedes que hicieron teoría literaria con Kelly seguro hablaron de ello. En cualquier momento les puede suceder a ustedes, les habrá sucedido. A mí me sucede todo el tiempo, en cualquier momento que podemos calificar de prosaico, en la cama, en el ómnibus, bajo la ducha, hablando, o caminando, o leyendo. Hay como pequeños paréntesis en esa realidad y es por ahí donde una sensibilidad preparada a ese tipo de experiencias siente la presencia de algo diferente. Siente, en otras palabras, lo que podemos llamar lo fantástico. Me interesa, además me encanta como ese gesto que es profundamente antirracional de calificar a lo fantástico como un sentimiento. No es una idea, ni siquiera es una percepción, es un sentimiento, ¿sí? Eso no es ninguna cosa excepcional para gente dotada de sensibilidad para lo fantástico. Ese sentimiento, ese extrañamiento está ahí, a cada paso, vuelvo a decir, en cualquier momento, y consiste sobre todo en el hecho de que las pautas de la lógica, de la causalidad del tiempo, del espacio, todo lo que nuestra inteligencia acepta desde Aristóteles como inamovible, seguro y tranquilizado, se ve bruscamente sacudido, como conmovido por una especie de viento interior que los desplaza y que los hace cambiar. Fíjense que las metáforas que usa, además de ser muy lindas, todas apuntan otra vez como a la analogía no racional, ¿sí? A la analogía emocional o sentimental o incluso perceptiva, ¿no? Pero no la razonada. Un gran poeta francés de comienzos de este siglo, Alfred Jarry, el autor de tantas novelas y poemas muy hermosos, dijo una vez que lo que a él le interesaba verdaderamente no eran las leyes, sino las excepciones de las leyes. Cuando había una excepción, para él había una realidad misteriosa y fantástica que valía la pena explorar. Y toda su obra, toda su poesía, todo su trabajo interior estuvo siempre encaminado a buscar no las tres cosas legisladas por la lógica aristotélica, sino las excepciones por las cuales podía colarse lo misterioso, lo fantástico. Y todo eso, ¿no creen ustedes que tiene nada de sobrenatural, de mágico o de esotérico?
Insisto en que, por el contrario, ese sentimiento es tan natural para algunas personas, en este caso pienso en mí mismo o pienso en Jarry, a quien acabo de citar, y pienso en general en todos los poetas. Ese sentimiento de estar inmerso en un misterio continuo, del cual el mundo que estamos habitando en este instante es solamente una parte. Ese sentimiento no tiene nada de sobrenatural ni nada de extraordinario. Precisamente cuando se lo acepta, como lo he hecho yo, con humildad, con naturalidad. Y es entonces cuando se lo capta, se lo recibe multiplicadamente, cada vez con más fuerza. Yo diría, aunque esto pueda escandalizar a espíritus positivos o positivistas, yo diría que disciplinas como la ciencia o la filosofía están en los umbrales de la explicación de la realidad, pero no han explicado toda la realidad. A medida que se avanza en el campo filosófico o en el científico, los misterios se van multiplicando en nuestra vida interior. Es exactamente lo mismo. Fíjense otra vez esto también, la idea de separar a lo fantástico de lo sobrenatural, de lo esotérico, de la mirada que tenía lo fantástico, por ejemplo, el romanticismo, ¿sí? Los cuentos y las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, por ejemplo, ¿no? El romanticismo español, muy afecto también a fantasmas y demás. Dice, ahí hay una mirada que tiene que ver con otra cosa, con una especie de extrañamiento externo, ¿sí? Es lo sobrenatural, es distinto de lo real. Está en otra instancia. Lo mismo pasa con Poe. Cortázar es el traductor de la mayor parte de los cuentos de Poe que nosotros leemos habitualmente, ¿sí? Tradujo los cuentos completos. Era algo distinto de lo real, ¿sí? Se producía un quiebre, esa vacilación propia, y eso, que era el elemento fantástico, correspondía a otro orden de cosas, lo sobrenatural. El planteo que hace Cortázar, planteo, insisto, inexplicable antes de la caída de los grandes relatos que significa la Segunda Guerra Mundial, es, lo fantástico es esta realidad, ¿sí? Está adentro de esta realidad, no es otra cosa, ¿sí? Digo mucho sí hoy. Esto de dar clase así, hablándole a un celular, me ha hecho recalar en la enorme cantidad de tics, muletillas y, como dirían los chicos, berretines que tengo. Desde tocarme mucho la cara hasta, que igual supongo que eso nos pasa a todos, que eso nos hizo dar cuenta la pandemia, hasta la cantidad de veces que repito algunas frases, ¿no? No me juzgo, hago lo que puedo, pero quiero decir, en otra oportunidad me hubiese pasado por alto y a veces un poco me atormenta, no les voy a decir que no. Si quieren un ejemplo, para salir un poco de este terreno un tanto abstracto, piensen solamente en eso que utilizamos continuamente y que es nuestra memoria. Cualquier tratado de psicología nos va a dar una definición de la memoria, nos va a dar las leyes de la memoria, nos va a dar los mecanismos de funcionamiento de la memoria. Y bien, yo sostengo que la memoria es uno de esos umbrales frente a los cuales se detiene la ciencia, porque no puede explicar su misterio esencial, esa memoria que nos define como hombres, porque sin ella seríamos como plantas o piedras. En primer lugar, no sé si alguna vez se les ocurrió pensarlo, pero esa memoria es doble. Tenemos dos memorias. Una que es activa, de la cual podemos servirnos en cualquier circunstancia práctica, y otra que es una memoria pasiva, que hace lo que se le da la gana, sobre la cual no tenemos ningún control. Jorge Luis Borges escribió un cuento que se llama Funes el Memorioso. Es un cuento fantástico en el sentido de que el personaje Funes, a diferencia de todos nosotros, es un hombre que posee una memoria que no ha olvidado nada. Y cada vez que Funes ha mirado un árbol a lo largo de su vida, su memoria ha guardado el recuerdo de cada una de las hojas de ese árbol y de cada una de las irisaciones de las gotas de agua en el mar. La acumulación de todas las sensaciones y todas las experiencias de la vida están presentes en la memoria de ese hombre. Curiosamente, en nuestro caso, es posible. Es posible que todos nosotros seamos como Funes, pero esa acumulación en la memoria de todas nuestras experiencias pertenecen a la memoria pasiva, y esa memoria solamente nos entrega lo que ella quiere. Para completar el ejemplo, si cualquiera de ustedes piensa en el número de teléfono de su casa, su memoria activa le da ese número, nadie lo ha olvidado, pero si en este momento a los que de ustedes les guste la música de cámara les pregunto cómo es el tema del andante del cuarteto 427 de Mozart, es evidente que a menos que sea un músico profesional, ninguno de ustedes ni yo podemos silbar ese tema. Y sin embargo, si nos gusta la música y conocemos la obra de Mozart, bastará que alguien ponga el disco con ese cuarteto y apenas surja el tema, nuestra memoria lo continuará. Comprendemos en ese instante que lo conocíamos
conocemos ese tema porque lo hemos escuchado muchas veces, pero activamente, positivamente, no podemos extraerlo de ese fondo, donde quizá, como Funes, tenemos guardado todo lo que hemos visto, oído, vivido. Hermosa la analogía para explicar cómo funciona lo fantástico, ¿no? Lo fantástico está en lo desconocido, es el mundo contemporáneo y está, fíjense, ¿no? En el colmo de la vacilación, está en uno mismo, ¿sí? Lo fantástico y lo misterioso no son solamente las grandes imaginaciones del cine, de la literatura, de los cuentos y las novelas. Está presente en nosotros mismos, en eso que es nuestra psiquis y que ni la ciencia ni la filosofía consiguen explicar más que de una manera primaria y rudimentaria. Ahora bien, si de ahí ya en una forma un poco más concreta nos pasamos a la literatura, yo creo que ustedes están en general de acuerdo en que el cuento como género literario es un poco la casa, la habitación de lo fantástico. Hay novelas con elementos fantásticos, pero son siempre un tanto subsidiarios. Salvo, no sé, una vuelta de tuerca, ¿no? El cuento, en cambio, como un fenómeno bastante inexplicable, en todo caso para mí, le ofrece una casa a lo fantástico. Lo fantástico encuentra la posibilidad de instalarse en un cuento, y eso quedó demostrado para siempre en la obra de un hombre que es el creador del cuento moderno y que se llamó Edgar Allan Poe. A partir del día en que Poe escribió la serie genial de sus cuentos fantásticos, esa casa de lo fantástico que es el cuento se multiplicó en las literaturas de todo el mundo y además sucedió una cosa muy curiosa, y es que América Latina, que no parecía particularmente preparada para el cuento fantástico, ha resultado ser una de las zonas culturales del planeta donde el cuento fantástico ha alcanzado sus exponentes, algunos de sus exponentes más altos. Piensen los que se preocupan en especial de literatura, piensen en el panorama de un país como Francia, Italia o España. El cuento fantástico no existe, o existe muy poco y no interesa, ni a autores ni a lectores. Mientras que en América Latina, sobre todo en algunos países del Cono Sur, en el Uruguay, en la Argentina, ha habido esa presencia de lo fantástico que los escritores han traducido a través del cuento. ¿Cómo es posible que en un plazo de 30 años, el Uruguay y la Argentina hayan dado 3 de los mayores cuentistas de la literatura fantástica de la literatura moderna? Estoy naturalmente citando a Horacio Quiroga, a Jorge Luis Borges y al uruguayo Felisberto Hernández, todavía injustamente mucho menos conocido. En la literatura lo fantástico encuentra su vehículo y su casa natural en el cuento, y entonces, a mí personalmente, no me sorprende que habiendo vivido siempre con la sensación de que entre lo fantástico y lo real no había límites precisos, cuando empecé a escribir cuentos, ellos fueran de una manera casi natural, yo diría casi fatal, cuentos fantásticos. Ahí después va a hablar sobre el cuento La noche boca arriba. Lo vamos a leer porque es el cuento que nos tocaba para hoy. Lo iba a saltear, pero porque ya voy mucho tiempo. Pero nada, ustedes escuchan la clase las veces que necesiten, ¿no? Ponen pausa, después lo retoman en algún otro momento, ¿sí? O sea, hago lo que puedo en términos de síntesis. No me juzguen. Elijo para mostrar lo fantástico uno de mis cuentos, La noche boca arriba, y cuya historia resumida muy sintéticamente es la de un hombre que sale de su casa en la ciudad de París una mañana en una motocicleta y va a su trabajo observando mientras conduce su... Fíjense qué lindo que resume su propio cuento, ¿no? Me hace acordar un poco a cierto estilo borgiano. Vieron que alguien decía sobre el estilo de Borges, que parece como si estuviera contando una historia que a su vez leyó. Bueno, es hermoso el resumen que hace. Una mañana en motocicleta y va a su trabajo observando mientras conduce su moto los altos edificios de concreto, las casas, los semáforos, y en un momento dado equivoca una luz de semáforo y tiene un accidente, y se destroza un brazo, pierde el sentido, y al salir del desmayo lo han llevado al hospital. Lo han vendado y está en una cama. Ese hombre tiene fiebre y tiene tiempo, tendrá mucho tiempo, muchas semanas para pensar. Está en un estado de sopor como consecuencia del accidente y de los medicamentos que le han dado. Entonces se adormece y tiene un sueño. Sueña, curiosamente, que es un indio mexicano de la época de los aztecas, que está perdido entre las ciénagas y se siente perseguido por una tribu enemiga, justamente los aztecas, que practicaban aquello que se llama la guerra florida y que consistía en capturar enemigos para sacrificarlos en el altar de los dioses. Todos hemos tenido y tenemos pesadillas así. Siente que los enemigos se acercan en la noche y en el momento de máxima angustia se despierta y se encuentra en su cama de hospital y respira entonces aliviado
porque comprende que ha estado soñando. Pero en el momento en que se duerme, la pesadilla continúa, como pasa a veces. Y entonces, aunque él huye y lucha, es finalmente capturado por sus enemigos, que lo atan y lo arrastran hacia la gran pirámide en lo alto de la cual están ardiendo las hogueras del sacrificio y lo está esperando el sacerdote con el puñal de piedra para abrirle el pecho y quitarle el corazón. Mientras lo suben por la escalera, en esa última desesperación, el hombre hace un esfuerzo por evitar la pesadilla, por despertarse, y lo consigue. Vuelve a despertarse otra vez en su cama de hospital, pero la impresión de la pesadilla ha sido tan intensa, tan fuerte, y el sopor que lo envuelve es tan grande, que poco a poco, a pesar de que él quisiera quedarse del lado de la vigilia, del lado de la seguridad, se hunde nuevamente en la pesadilla y siente que nada ha cambiado. En el minuto final tiene la revelación. Eso no era una pesadilla. Eso era la realidad. El verdadero sueño era el otro. Él era un pobre indio que soñó con una extraña, impensable ciudad de edificios de concreto, de luces que no eran antorchas y de un extraño vehículo misterioso en el cual se desplazaba por una calle. Qué lindo, el resumen es precioso. Este cuento trabaja, después vamos a hablar un poco sobre qué trabaja cada uno de los cuentos que vimos, pero este cuento trabaja un poco con esa idea de el sueño y la vigilia. No sé si a ustedes les trae a colación, pero sin lugar a dudas uno de los referentes en relación a esto es Borges, y en particular el cuento que nosotros leímos, Ruinas Circulares, ¿no? Si les he contado muy mal este cuento, no, está muy bien, Julio, es porque me parece que refleja suficientemente la inversión de valores, la polarización de valores que tiene para mí lo fantástico. Y quisiera decirles además que esta noción de lo fantástico no se da solamente en la literatura, sino que se proyecta de una manera perfectamente natural en mi vida propia. Terminaré este pequeño recuento de anécdotas con algo que me ha sucedido hace aproximadamente un año. Voy a leerla la anécdota porque es muy linda. 8 años atrás escribí un cuento fantástico que se llama Instrucciones para John Howell. No les voy a contar el cuento. La situación central es la de un hombre que va al teatro y asiste al primer acto de una comedia, más o menos banal, que no le interesa demasiado. En el intervalo entre el primero y el segundo acto, 2 personas lo invitan a seguirlo y lo llevan a los camerinos, y antes de que él pueda darse cuenta de lo que está sucediendo, le ponen una peluca, le ponen unos anteojos y le dice que en el segundo acto él va a representar el papel del actor que ha visto antes y que se llama John Howell en la pieza. Usted será John Howell. Él quiere protestar y preguntar qué clase de broma estúpida es esa, pero se da cuenta en el momento de que hay una amenaza latente, de que si él se resiste puede pasar algo muy grave, pueden matarlo. Antes de darse cuenta de nada, escucha que le dicen: salga a escena, improvise, haga lo que quiera, el juego es así. Y lo empujan, y él se encuentra ante el público. No les voy a contar el final del cuento, que es fantástico, pero sí lo que sucedió después. El año pasado recibí desde Nueva York una carta firmada por una persona que se llama John Howell. Esa persona me decía lo siguiente: yo me llamo John Howell, soy un estudiante de la Universidad de Columbia y me ha sucedido esto. Yo había leído varios libros suyos, que me habían gustado, que me habían interesado, a tal punto que estuve en París hace 2 años y por timidez no me animé a buscarlo y hablar con usted. En el hotel escribí un cuento en el cual usted es el protagonista. Es decir que, como París me ha gustado mucho y usted vive en París, me pareció un homenaje, una prueba de amistad, aunque no nos conociéramos, hacerlo intervenir a usted como personaje. Luego volví a Nueva York. Me encontré con un amigo que tiene un conjunto de teatro de aficionados y me invitó a participar en una representación. Yo no soy actor, decía John, y no tenía muchas ganas de hacer eso, pero mi amigo insistió porque había otro actor enfermo. Insistió y entonces yo me aprendí el papel en 2 o 3 días y me divertí bastante. En ese momento entré en una librería y encontré un libro de cuentos suyos donde había un cuento que se llamaba Instrucciones para John Howell. ¿Cómo puede usted explicarme esto?, agregaba. ¿Cómo es posible que usted haya escrito un cuento sobre alguien que se llama John Howell, que también entra de alguna manera un poco forzado en el teatro, y yo, John Howell, he escrito en París un cuento sobre alguien que se llama Julio Cortázar? Yo los dejo a ustedes con esta pequeña apertura sobre el misterio y lo fantástico para que cada uno apele a su propia imaginación y a su propia reflexión, y desde luego a partir de este momento estoy dispuesto a dialogar contestando preguntas, ¿no? Observan acá esta mirada sobre este deslizamiento del que hablábamos un poco sobre
esta mirada sobre lo fantástico, ¿no? Y la lograron conectar, espero, con esto de que decíamos, ¿no? Que tenían en común estos autores que forman parte del mismo periodo al que la crítica ha denominado boom de la literatura latinoamericana, ¿no? Nombre con el que muchos no se sentían nada cómodos. Algunos un poco más, algunos porque lo pudieron usufructuar más, como García Márquez, y otros se sentían francamente incómodos. Siempre me acuerdo de la respuesta, por formidable, de la respuesta que da Cabrera Infante cuando le preguntan sobre el boom, si él se consideraba parte de los autores del boom. Cabrera Infante de Cuba, ¿no? Y decía, el boom, hagan algo, inclúyanme afuera, ¿no? Siempre me pareció una idea genial esa. Esto entonces me interesaba que ustedes pudieran percibir esta idea de la realidad ampliada a la que hacíamos mención. Del deslizamiento, ¿no? De lo real, que en realidad forma, por eso decía, ¿no? De lo sobrenatural no como algo que está por fuera de lo real, separado por un hito, algo que señala el quiebre entre una cosa y la otra, como sí puede pasar en Poe, sino como parte integral de la misma realidad, parte de lo que no podemos explicar de la experiencia de estar vivos, ¿no? Voy a leerles ahora un fragmentito de este libro, que también les dejo en el Classroom, que se llama Clases de Literatura, de Cortázar. El libro es genial, se los súper recomiendo, por eso lo subí entero y no un fragmento ni nada, porque me parecía que estaba bueno que lo tuvieran. De paso no cuenten por ahí que yo ando subiendo libros enteros porque me va a caer me va a caer alguna clase de sanción pirata. Este libro tiene unas partes muy interesantes y en las que desarrolla un poco más esto que decíamos que tiene que ver con la mirada sobre lo fantástico. Les voy a leer 2 citas nada más, ¿sí? La primera tiene que ver con el deslizamiento. Cuenta una anécdota que le prestó un libro cuando era chico. Dice, toda la vida me pasó esto es lo mismo que hice antes, ¿no? Esto de pensar que la realidad no terminaba de explicarme la vida, que había cosas que entraban como en un espacio, como en una grieta. Y por otro lado dice, cuando yo era chico la gente decía que lo fantástico era algo malo, ¿no? O sea, algo... No, decía, mis compañeros decían, no lo puedo leer, es demasiado fantástico. Cuenta la anécdota concreta de un libro que él le prestó a un compañerito y que el compañero le dijo, lo sacó cagando, le dijo, nah, este es un libro fantástico, esto no lo voy a leer. Allí, dice, me di cuenta de lo que me sucedía. Desde muy niño lo fantástico no era para mí lo que la gente considera fantástico. Para mí era una forma de la realidad que en determinadas circunstancias se podía manifestar, a mí o a otros, a través de un libro o un suceso, pero no era un escándalo dentro de una realidad establecida. Me di cuenta de que yo vivía sin haberlo sabido, en una familiaridad total con lo fantástico, porque me parecía tan aceptable, posible y real como el hecho de tomar una sopa a las 8 de la noche. Con lo cual, y esto se lo puede decir a un crítico que se negaba a entender cosas evidentes, creo que yo era ya en esa época profundamente realista. Más realista que los realistas, puesto que los realistas, como mi amigo, aceptaban la realidad hasta un cierto punto y después todo lo demás era fantástico. Yo aceptaba una realidad más grande, más elástica, más expandida, donde entraba todo. Condensa perfecto esto que les quería decir. Esta idea de que no es otra cosa distinto, ¿sí? Está adentro de lo real. Dice, yo soy un escritor profundamente realista, ¿sí? Y siempre fui un sujeto profundamente realista. Soy tan realista que admito lo que la realidad no puede explicar, lo que la realidad de los otros no puede explicar, ¿sí? Admito que es para mí también una posibilidad. Me pareció hermoso eso y se los quería compartir. El otro fragmento que les quería leer tiene que ver con esta mirada que decíamos, bueno, ¿qué pasa con... la literatura latinoamericana, la literatura del boom, decíamos, combina 2 elementos, y esta sí es una singularidad respecto del resto del mundo, combina 2 elementos que en apariencia no parecen del todo conjugables. Quiero decir, el compromiso político, o sea, hablar del aquí y ahora, del contexto, con el elemento fantástico. En general, en la literatura, el elemento fantástico siempre estuvo visto, y de forma bastante peyorativa, como pasatista, ¿sí? Bueno, lo que va a sostener Cortázar, y con Cortázar también hablo de, por ejemplo, García Márquez, o los que vienen conmigo también latinoamericana, con Carlos Fuentes,
eh, que el fantástico es esencialmente un género que nos habla sobre la realidad circundante. Y que si se quiere, como decía Liliana Bodoc siempre, es un género profundamente disruptivo. ¿Por qué? Porque nos invita a pensar que dentro de esta realidad hay otras opciones posibles. ¿Hay algo políticamente más comprometido que eso? ¿Sí? Que pensar, ojo, porque esta es una forma de entender la realidad, pero dentro de esta también hay otras formas de entenderlo. Hay algo más tremendo desde el punto de vista político, más peligroso desde el punto de vista político que eso. Sin llegar a tales extremos, voy a leer ahora la cita en la que Cortázar habla de eso. Está en la página 108. Ah, no, pero no tenemos la misma paginación. Mi noción de la fantasía, utilizo la palabra en general, dentro de la fantasía podemos incluir todo lo que es imaginario, lo fantástico, de lo cual hemos hablado muchísimo en estas charlas, creo que no necesito explayarla más. Ustedes saben muy bien hasta qué punto para mí es capital, no solo en lo que llevo escrito, sino también en lo que prefiero personalmente dentro de la literatura. Lo que quise decir, y de ahí tal vez el malentendido, y que voy a repetir ahora tal vez con más claridad, es que en nuestro tiempo sobre todo, y muy especialmente en América Latina, dadas las circunstancias por las que atraviesa, no acepto nunca ese tipo de fantasía de ficción o de imaginación que gira en torno a sí misma y nada más, y que se siente en el escritor que únicamente hace un trabajo de fantasía y de imaginación, escapando deliberadamente de una realidad que lo rodea, lo enfrenta y le está pidiendo un diálogo en los libros que ese hombre va a escribir. La fantasía, lo fantástico, lo imaginable que yo amo y con lo cual he tratado de hacer mi propia obra, es todo lo que en el fondo sirve para proyectar con más claridad y con más fuerza la realidad que nos rodea. Lo dije al comienzo y lo repito ahora, que nos estamos ya saliendo del dominio de lo fantástico para entrar en el realismo, o lo que se llama realismo. Dejo entonces aclarada una cosa que me parece importante porque de ninguna manera se me ocurriría disminuir la importancia de todo lo que es fantasía en un escritor cuando sigo creyendo que es su arma más poderosa y la que le abre finalmente las puertas de una realidad más rica y muchas veces más hermosa. Iba a leer. Después viene una cita. Bueno, no lo voy a leer. Sobre un cuento de él mismo que se llama Apocalipsis en Solentíname. Es de sus viajes a Nicaragua, ¿no? Bien, eso me parece interesantísimo también. Entender, porque eso nos explica, no solo, otra vez, no solo él y su propia obra. Dice, no voy a hacer un fantástico que esté así, ¿no? Como muchos dicen que es el fantástico de Tolkien. Yo también veo en Tolkien una referencia contextual, ¿eh? Veo la Primera Guerra Mundial en Tolkien, no es que no. Pero quiero decir, no es que es un fantástico que está en la suya, ¿sí? Sino que lo que busca es, en definitiva, explicarnos el mundo a través del ejercicio sistemático de la imaginación también, ¿no? Y a través de esto, ¿no? De estas cuñas que va abriendo el fantástico sobre el territorio en apariencia homogéneo de lo real, ¿sí? Les dejo ese libro que les dije es hermoso todo en el Classroom y también les dejo un texto de María Negroni de este libro que se llama Galería Fantástica en el que trabaja sobre las babas del diablo de Julio Cortázar, uno de los cuentos que ustedes tenían para leer, ¿sí? Lo menciono esto brevemente porque quería también compartir con ustedes una... Acá me confundo. Ah, no, está bien. No sabía qué había marcado de la página. Les quería a ustedes para que vieran también que lo que dice Negroni sobre el texto de Cortázar y lo que dice en definitiva sobre Cortázar en general, es que el fantástico para él es también una forma de horadar, en definitiva, ¿no? De ir como mellando esa política de la representación, ¿no? Y que es entonces, ante todo, un problema epistemológico. Y eso es lo que ella trabaja en el cuento que tenían ustedes para leer, en Las babas del diablo. Fíjense lo que dice. Es el final de ese texto. Una explosión ocurre aquí, no hay dudas, y es epistemológica. Contra el ataúd de la cámara y la caja negra de la literatura, Cortázar postula una estética a favor de la incerteza. Contra la política de la representación. ¿Qué es la política de la representación? Esta idea de que hay una realidad objetiva que es representable, ¿sí? En primer lugar, sustento básico del realismo. Y ni hablar del naturalismo del siglo XIX, ¿sí?
Dice, Cortázar lo que atenta es contra esa idea, con esa cámara, en la que ampliando la imagen, se va transformando la acción, lo que atenta es contra esa idea de que hay una realidad que es capturable de alguna forma, ¿no? De alguna medida, en alguna medida. Contra la política de la representación, una mirada exhaustiva al instrumento con el que intentamos representar. Contra el falso realismo, el desbarajuste feliz y agudísimo del fantástico. Me encanta esto. El texto está buenísimo, léanlo todo. El libro de Negroni es todo buenísimo, por eso las que hacen conmigo latinoamericanas ya han leído otros capítulos. También les dejo en el Classroom 2 textos de Piglia. En realidad les dejo un texto de Piglia que se llama Sobre Cortázar, que está en Crítica y Ficción, y otro que les dejo el libro completo de La Argentina en pedazos. Ya vimos en el caso del Matadero y vimos el de Rosenmacher. Les dejo ahora el libro completo. Los dos capítulos sobre Cortázar, Piglia tenía una mirada re inclemente sobre Cortázar, ¿no? Quizás por haber sido un poco más contemporáneo, quizá por no sentirse interpelado por la literatura de Cortázar, quizás, y esto lo digo como a título personal, y ustedes saben que yo es amor por Piglia, ¿no? Pero quizás es un poco la reacción que genera en los contemporáneos el éxito de otro. ¿Sí? Siempre es algo peliagudo, lidiar con el éxito de la obra. ¿Qué hace uno con una obra que es muy exitosa, muy leída en determinado momento? ¿Qué lugar uno ocupa entre eso? ¿Lo voy a leer? ¿No lo voy a leer? No sé ustedes cómo lidian no sé ustedes cómo se llevan con la literatura más popular. Bueno, claramente el gusto de Piglia era marcadamente iba marcadamente por otros lados, ¿no? No le interesaba tanto como lo popular. Aunque sí Puig, bueno, no sé, hay algo que trabajar ahí. Pero les dejo dos textos donde le da con un caño en algunas cosas, ya van a ver. También me parecía bueno eso, que no sea todo tan exegético, ¿no? Tan adulador en la materia. No, y también sostiene ahí Piglia una mirada como politizada de la obra de Cortázar, que me parece que es interesante, en la que lo que logra también es establecer algunos nexos entre, en definitiva, Cortázar, su obra, y cómo en su obra aparece lo popular, ¿no? Con esa especie como de relación entre asco y fascinación que le provoca. Eso lo pueden leer en el prólogo que él hace al cuento que está en La Argentina en pedazos, que es Las puertas del cielo, que es un buen cuento particularmente reaccionario, si se quiere, de Cortázar. Vieron que esto no me acuerdo si se los dije, cuando vimos La fiesta del monstruo de Bustos Domecq, que yo les decía, qué cuento, además de ser un cuento reaccionario, porque uno se lo banca si está bien hecho, que es un cuento malo, ¿no? Bueno, Las puertas del cielo para mí es un cuento, en algún punto, muy gorila, ¿no? Muy reaccionario, en realidad lo que está ahí como, habla en términos de monstruos, de estas, como los cabecitas negras, pero está bien hecho. Ahí está la diferencia, es un muy buen cuento. Ven que son independientes una cosa de la otra. La fiesta del monstruo es malo y eso es lo que es imperdonable para mí. Eh, su, su rigor político es muy secundario en este lugar. Bueno, vamos hoy a dejar acá. Mi idea era leer con ustedes Axolotl, pero ya me doy cuenta que la clase ya viene durando como 1 hora 10. Es un poco mucho. Lo que quería era hablarles quizás sobre qué criterio había usado yo. Yo les dije, ¿no? O sea, la obra de Cortázar es literalmente monumental. Y es monumental también el lugar que ocupa dentro de la literatura argentina. Entonces, ¿qué hacer para seleccionar un corpus? Vieron que me pasó un poco lo mismo yo les los contaba, con Borges. ¿Cómo selecciono un corpus para no tener que estar... Porque no me parece pertinente tampoco destinar 2 meses a hablar de la obra de un autor, porque esta es una materia general que les sirve a ustedes para entablar una serie de relaciones con la tradición argentina. Entonces me parecía bien dedicarle solamente una clase a cada uno de estos autores. El tema es cómo seleccionar el corpus que ustedes van a leer,
sin elegir, digamos, con el criterio bastante pedorro de por qué es lo que más me gusta, ¿sí? Eh, lo que busqué es, en primer lugar, son todos textos que ustedes van a ver, trabajan con alguna forma, algunos mecanismos de lo fantástico. En realidad, sobre estos mecanismos generales que uno puede establecer, sobre los que trabaja Cortázar, yo elegí dos. Uno es el que está muy bien explicitado en el cuento Axolotl y se trabaja de formas más transfiguradas quizás en La noche boca arriba y en Lejana, y el otro que es el de las babas del diablo. ¿A qué tópico del fantástico me parece a mí que alude en definitiva en Axolotl y en los otros dos? Al tópico de la metamorfosis, el cambio, la transformación de una cosa en otra. En el caso de Axolotl, fíjense que lo que hice fue como que se va como enrareciendo el tópico. El primero de los cuentos es el más literal, donde hay una metamorfosis literal, ¿no? Un tipo que está mirando a los axolotl y se convierte en los axolotl por un golpe como de... iba a decir un golpe de suerte, pero no sé si es suerte. En el segundo cuento Lejana, si ustedes se fijan, no me acuerdo si es el segundo o el tercero, pero el procedimiento es el mismo, ¿no? La inversión, solo que en lugar de ser una metamorfosis animal, es como una especie como de transmigración de almas entre dos personas. Para mí ese es uno de mis cuentos favoritos. Sépanlo, lo amo porque además me parece que la factura está muy bien hecha, está muy bien hecho el tono de la narradora con el correr del texto, la forma en la que lo fue fragmentando, me parece que es un cuento extraordinario, que quizás no se le ha dado tanta bola dentro de la obra de Cortázar porque en apariencia no es tan como, quizás no es tan, no es muy pretencioso, ¿no? Y quizás por eso para mí es tan bueno. En La noche boca arriba, como él narraba ahí en el sentimiento de lo fantástico, también se produce esa, pero en este caso es una alternancia, ¿sí? Son dos sujetos que en realidad son el mismo, pero que viven en distintos tiempos, en distintos órdenes de lo real, ¿no es cierto? ¿Cuál es el sueño del otro? Bueno, eso tiene que ver con una ontología del ser humano, con la pregunta sobre qué somos. Y decía, es como tópico, se rastrea bien fácil hasta las ruinas circulares de Cortázar. Esos tres para mí entonces como que corresponden, por eso lo elegí como una especie de mini corpus, para que vean como tres tratamientos distintos de un mismo tópico del género fantástico. ¿Sí? Por último, queda un poco por afuera de esto el cuento Las babas del diablo, que también lo elegí por esto que decíamos, tiene que ver con la idea de que la mirada sobre lo real. Si hay algo que es, en apariencia por lo menos, un registro objetivo, qué palabra tremenda para usar, pero un registro que en apariencia es objetivo de lo real, pareciera ser la fotografía, y Cortázar logra poner en una especie de duda ontológica incluso ese registro, el registro de la fotografía, ¿sí? Por el procedimiento de la ampliación y a partir del cual implica una serie de modificaciones adentro de lo que el sujeto va viendo, ¿no? Del narrador. Es un cuento hermoso además también como está escrito. Como verán, me encanta mi Cortázar. Creo que injustamente cayó como en una especie de, en los últimos años, desde la década del 90 por ejemplo, como que los escritores que son cool, argentinos, lo ignoran. No lo ignoran porque no lo hayan leído, lo tienen como un desdén manifiesto, ¿no? Y hablo concretamente, no sé, por ejemplo, de Aira. Aira manifiestamente dice detestar la obra de Cortázar. Y hay como una mirada, quizás para mi gusto un poco snob, eh, que tiende al desdén sobre la obra de Cortázar y que eso explique que no sea tan trabajada, por ejemplo, por la crítica en estos últimos tiempos. Yo qué sé, para mí es un gesto snob, porque además Cortázar es un tipo que hace el nexo con lo popular, ¿no? O sea, que un tipo que es la puerta de entrada a la literatura de un montón de lectores, más o menos rigurosos, pero un montón de lectores, mis alumnos de la secundaria, yo misma cuando era adolescente, muchos de ustedes que deben haber entrado también a la literatura de la mano de sus cuentos. Así que ese gesto como snob me choca un poco, porque aparte pienso que es un gesto en el fondo un poco antipopular. ¿Qué es lo que querés que la gente lea? ¿No?
Pero bueno, yo también soy un poco hipercrítica a veces, así que no tienen por qué compartir mi mirada. Lo cierto es que me encanta la obra de Cortázar, siempre me gusta compartirla con otros, porque aparte creo que es una obra que nos invita a reflexionar sobre algunas cosas eh, interesantes sobre la literatura y por fuera de la literatura. Bueno, dicho esto, obviamente, imagínense que quería leerles además un cuento, o sea, no sé cuánto pienso que voy a hablar, no sé, 3 horas y media, ustedes van a estar ahí colgados mirando una pantalla, un desastre. Les pido que cualquier duda, cualquier consulta que tengan, la manifiestenla por escrito. No, no, mentira. Me escriban por algún medio. Yo siempre soy feliz recibiendo sus mensajes. Piénsenlo así. Siempre me dan una alegría. Cuando agarro el celular y en lugar de ser el banco avisándome que está por vencer una cuenta, son ustedes, me asalta una felicidad que no tiene nada de clandestina, a diferencia de la de Clarice Lispector. Beso grande entonces, la semana que viene nos vemos. ¿Tenía algo más para decirles? Sí, tienen una consigna, ¿sí? En el Classroom. Espero que les guste. Nos vemos, cuídense.